Cambiamos de tema, hablamos de paritarias, Iván. Correcto, la paritaria docente, que es la primera del año y es además la que concita muchísima atención porque, por ejemplo, el Congreso está cerrado y es sin duda el eje informativo de lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y hay malas noticias, la verdad, para los padres que quieren que sus hijos vayan al colegio. Yo tengo unos de récord que dice que las clases no empiezan. No empiezan y van paro nacional. Es muy probable que se vaya a un paro nacional. ¿Por qué? Bueno, en provincia de Buenos Aires, que es donde el conflicto es una caja de resonancia más importante, sabemos que la gobernadora Vidal va a ofrecer un 15% sin cláusula gatillo. Tiene tan claro el gobierno de la provincia de Buenos Aires que esa oferta no va a ser aceptada por los docentes, que ya la propia Vidal empezó a hablar, a criticar el paro que todavía no anunciaron los docentes. O sea, una particularidad simpática en este sentido, lo de simpática dicho con toda la sorna del caso, que es que la gobernadora empieza y se carga ella el conflicto en sus espaldas con los gremios docentes, cruza a los docentes por un paro que los docentes todavía no anunciaron. Seguramente medidas de fuerza sí serán anunciadas después de la propuesta que va a hacer la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y después a nivel nacional el esquema va a ser el mismo. El punto, no diría que no hay retorno, pero sin dudas está con un conflicto muy desarrollado entre CETERA y el Ministerio de Educación a nivel nacional. Tanto que al margen del quite de representación que le hicieron a CETERA, la semana pasada, nosotros lo contamos aquí en C5N, hubo reuniones de los otros tres gremios, entre ellos UDA de Sergio Romero, que fue muy crítico del gobierno durante los años anteriores, que tienen representación nacional, que por ahí no es fuerte, esto dice el gobierno en la provincia de Buenos Aires, pero sí lo es en Mendoza, en Santiago del Estero y en otras provincias. Y el punto es que la oferta va a ser la misma, los docentes dicen que quieren un 20% más cláusula gatillo y el gobierno dice que va a ser un 15% sin cláusula gatillo. Muy difícil, no le quiero decir imposible porque la realidad argentina es muy dinámica, pero que comiencen las clases en tiempo y forma. Pero es lógico, a ver, hay una provocación a los docentes que es notable. Primero eliminar la paritaria nacional. Querés achicar CETERA, pero por decreto. No estás respetando, digamos, un gremio que históricamente ha marchado y un gremio que históricamente tiene una fuerza en la negociación paritaria, pero histórica. Agarrás por decreto, querés anular por decreto la paritaria nacional. Hoy un docente es pobre. Un docente hoy es pobre. Mirá, así como un jubilado es indigente, un docente hoy es pobre. Lo que me decían los docentes es: no se pueden dar las batallas de la misma manera que se dieron en años anteriores, porque uno tiene que reconfigurarse en virtud de no solamente de los tiempos, sino del agotamiento de la sociedad, que gravita y mucho en este tipo de conflictos. Con lo cual no saben si efectivamente la propuesta es esta y no hay acuerdo, si será al comienzo un paro de 24, 48, 72 horas, pero después lo que va a haber son movilizaciones, son actos públicos y varios etcétera, para visibilizar un conflicto que entienden los docentes les asiste la razón en virtud de un aumento muy por debajo de lo que ya, como bien decía Berrospe más temprano aquí, el propio Banco Central en relevamiento de las estimaciones de mercado, que no me acuerdo si ese es el nombre del REM, expectativas de mercado, ya da casi en el 20%. Sí, yo me quería referir a eso también. No solo hay una discusión en relación a los docentes, que además son de los trabajadores que menor salario promedio perciben, muy lejos de más de los 22.000 pesos por mes que tiene el sector privado, además, en promedio. Sino que además me parece que lo que pasa todos los años con Baradel, y quiero recordar que pasaba lo mismo durante el gobierno de Scioli en su momento, al frente de la provincia de Buenos Aires, es que carga en su mochila también ser el primer representante del sindicato más grande de los estatales, porque también los trabajadores docentes son los que mayoritariamente pesan en todas las provincias como los trabajadores estatales. Dentro de cada provincia tenés judiciales, tenés de salud, tenés docentes. En general los docentes son más del 70% de los trabajadores de cada provincia. Entonces tienen también
en su mochila, en sus espaldas, ser la paritaria de referencia hacia adelante. Y lo que decíamos, un 15%, si negocian ellos un 15%, suponiendo que contrafácticamente que eso ocurra, bueno, generan un precedente muy negativo para el resto de los estatales, y algo parecido pasa con los bancarios, uno de los gremios más fuertes. Si negocian mal o si negocian más o menos, ¿qué les espera a los demás? Ahora, se vuelve al sistema anterior a Menem, a Cavallo, donde hoy tenés un Ministerio de Educación que no tiene nada. Volvés al sistema anterior, centralizás de vuelta, vas a ver que vas a tener escuelas ricas. Ahora, si vos agarrás y a las provincias que las empobreciste, les sacaste los fondos coparticipables, les metiste la seguridad, la educación y la salud, porque descentralizaste todo, tenés un Ministerio de Salud que tiene creo que un hospital y medio, un Ministerio de Educación que no tiene nada, con presupuesto, y le cargaste a las provincias una enorme cantidad. A ver, para mí es una inversión la educación, pero a unas provincias empobrecidas les cargaste la responsabilidad de provincializar la educación. Entonces ahora querés volver, este esquema se mantuvo. Ahora, si no se dan cuenta que ha colapsado, que ya está, colapsó. A ver, ¿cuánto es el fondo coparticipable? ¿Cuánto queda en Nación? ¿70 y pico por ciento? Depende por impuesto. Más o menos, 72%. Sí. En total. Puede ser que estemos en Le ese das a las provincias un 20 y pico, las querés destruir. Las destruiste. El gobierno te pone de ejemplo hoy, cuando respecto a la paritaria, el caso Misiones de un 15.6%. Eso es de donde se está sosteniendo el gobierno para dar la discusión pública. El punto es que las provincias, como decía Antonio, van a tener un problema también porque tienen que cumplir con el pacto fiscal que se aprobó a fin del año pasado. Para cumplir con ese pacto fiscal no puede ir muy por encima la paritaria del 15%. Ahora, del otro lado están los trabajadores que dicen, está bien, vos firmaste el pacto fiscal porque te pusieron una pistola en la cabeza o por el argumento que vos quieras. Estoy hablando de Nación. Sí, hacete cargo. Ahora, yo no puedo cerrar una paritaria 5 puntos por debajo o 7 puntos por debajo de lo que va a ser la inflación punta a punta de este año, porque tengo que caminar por la calle. Ahora, Iván, vos sos un tipo de conocer, sos conocedor. No es lo mismo la situación de Formosa, de Chaco, de Catamarca, que la de Misiones, que la de Buenos Aires, que la del sur. Son situaciones totalmente diferentes. Si vos no entendés que esto es un gobierno, un país federal, y seguís unitarizándolo al país, lo vas a terminar destruyendo, porque hay provincias que no pueden sostener ni un 10% de aumento. No, claro. No, y además con ese razonamiento, que yo lo comparto plenamente, uno podría pensar que con la transferencia que se le hizo del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires, sería justamente, haciendo este análisis, al menos en 2018, porque después todo cambia hacia adelante, la que más espalda tendría, y justamente es la provincia que está ofreciendo 15. Entonces ahí también la discusión, bueno, ¿qué les espera a las provincias del norte?